Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eldi Yanira Rodríguez Balbín. Soy de la Universidad Nacional Autónoma Altandina de Tarma. Estoy en la Escuela Profesional de Enfermería, en el curso de Bioquímica, con la magíster Jocelyn Canchauri Fierro. En esta oportunidad voy a explicar un podcast referido a las funciones anabólicas y catabólicas del ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico. El sabor agrio de las frutas cítricas, como los limones, se debe a su concentración relativamente elevada de ácido cítrico, un compuesto de 6 carbonos con 3 grupos de ácido carboxílico. De hecho, todos los tipos de organismos contienen ácido cítrico o citrato, porque es un intermediario del ácido cítrico en una vía fundamental en el metabolismo de virtualmente de todas las células. Intermediarios del ácido cítrico son precursores de otras moléculas. Los intermediarios del ácido cítrico pueden desviarse para formar otros compuestos. Por ejemplo, la succinil-CoA se emplea para la síntesis del hemo. El alfa-cetoglutarato, a veces llamado 2-oxoglutarato de 5 carbonos, puede experimentar aminoación reductiva por el glutamato, deshidrogenasa, para producir el aminoácido glutamato. El glutamato es un precursor de los aminoácidos glutamina, arginina y prolina. A su vez, la glutamina es una precursora de la síntesis de nucleótidos purínicos y pirimídicos. Ya se ha visto que el oxalesato es un precursor de monosacáridos, en consecuencia, cualesquiera de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico, que pueden ser convertidos por este ciclo del oxalesato. Pueden servir en la última instancia como precursores glucogénicos. El citrato producido por la condensación del acetil-CoA con oxalocesato puede transportarse fuera de los mitocondrias al citosol. La ATP de citrato liasa cataliza entonces la reacción. ATP más citrato más CoA es igual a ADP más P, más el oxalacetato más el acetil-CoA. La acetil-CoA resultante se emplea en la síntesis de ácidos grasos y colesterol que ocurre en la citosol. Nótese que la reacción del ATP citrato liasa revierte el trabajo de la reacción del citrato sintasa exergónica. Esto parece dispendioso, pero la ATP citrato liasa citosólica es esencial para la acetil-CoA, que se produce en las mitocondrias. No puede cruzar la membrana mitocondrial para llegar al citosol, mientras que el citrato sí puede hacerlo. El oxalesato, producido en la reacción del ATP citrato liasa, puede ser convertido en malato por una deshidrogenasa málica. El ciclo del ácido cítrico es un ciclo catálico generador de energía. Dado que la octava reacción del ciclo del ácido cítrico devuelve al sistema a su estado original, toda la vía actúa de manera catálica para disponer de los átomos de carbonos derivados de aminoácidos, carbohidratos y ácidos grasos. Albert Einstein descubrió la naturaleza catálica de la vía al observar que las pequeñas adiciones de compuestos orgánicos como succinato, fumarato y malato estimulaban la captación de O2 en un preparado de tejido. Dado que el consumo del O2 era mucho mayor que el que se requería para la oxidación directa de estas sustancias, el investigador infirió que los compuestos actuaban de manera catálica. Ahora se sabe que se consume oxígeno durante la fosforilización oxidativa, el proceso que reoxida los cofactores reducidos, el NAD y el QH2, que se produce en el ciclo del ácido cítrico. Aunque este ciclo genera una molécula de GTP o ATP que se genera considerablemente más ATP cuando los cofactores reducidos son reoxidados por el oxígeno. Cada NAD rinde unos 2.5 ATP y cada QH2 rinde alrededor de 1.5 ATP. Así que cada unidad acetileno que ingresa al ciclo del ácido cítrico puede generar un total de 10 equivalentes de ATP. Es posible calcular el rendimiento de energía a una molécula de glucosa que genera 2 unidades de cerillo.
Un músculo que funciona de manera anaeróbica produce solo 2 ATPs por glucosa, pero en condiciones aeróbicas, en que el ciclo es de todo funcional, cada molécula de glucosa genera 32 equivalentes de ATP. Este fenómeno general se denomina efecto Pasteur, en honor a Louis Pasteur, que fue el primero en observar que la tasa de consumos de glucosa por la célula levadura disminuía mucho cuando las células cambiaban de condiciones anaeróbicas a aeróbicas. El ciclo del ácido cítrico es regulado en 3 pasos. El flujo de intermediarios en el ácido cítrico es regulado en mayor medida entre los 3 pasos metabólicamente irreversibles del ciclo: los catalizados por citrato sintasa, el isotrato deshidrogenasa y el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, los 4 principales reguladores. Ni el acetil-CoA ni el oxalocetato se encuentran en concentraciones lo suficientemente altas para saturar la citrato sintasa, de modo que el flujo a través del primer paso del ácido cítrico depende de gran medida de las concentraciones de sustrato. El producto de la reacción citrato inhibe la citrato sintasa, con la cual reduce el suministro del acetil-CoA producida por la glucólisis. La succinil-CoA, el producto de la cuarta reacción. La conitasa isomeriza citrato a citrato. La segunda enzima del ciclo del ácido cítrico cataliza la isomeración reversible. El nombre de la enzima proviene del intermediario de la reacción. El citrato es una molécula simétrica, aunque solo de uno de sus brazos carbomitélico. Sufre de deshidratación y rehidratación durante la reacción de la conitasa. Esta especialidad estereoquímica intrigó por muchos años a los bioquímicos, pero es una característica de todas las reacciones catalizadas por la enzima. El isotrato deshidrogenasa libera primer CO2. La primera reacción del ciclo del ácido cítrico es la descarbonización oxidativa del isotrato o alfa-cetoglutarato. El sustrato se oxida primero en una reacción acompañada por la reducción del NADH y el NAT. Entonces, el grupo carboxílico en posición beta respecto a la función cetona es de sitio activo o ayuda a estabilizar las cargas negativas del intermediario de la reacción. El alfa del cetoglutarato deshidrogenasa libera el segundo CO2. El alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, como la isotrato deshidrogenasa, cataliza una reacción de los carboxílicos oxidativa, mientras transfiere fragmentos restantes de 4 carbones de CoA2. La energía libre implica la oxidación del alfa-cetoglutarato, se conserva en la formación de tioéster succinil-CoA. El alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es un complejo multienzimático que recuerda el complejo de piruvato deshidrogenasa tanto por su estructura como por su mecanismo enzimático. De hecho, la misma enzima E3 es miembro de ambos complejos. Las reacciones del isotrato deshidrogenasa y del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa liberan ambas CO2. Estos 2 carbonos no solo son los que entraron en el ciclo del ácido cítrico como el acetil-CoA, estos se liberan en rondas posteriores de ciclo. Sin embargo, el resultado neto de las rondas de ciclo es la pérdida de 2 carbonos, como el CO2, por cada acetil-CoA que ingresa en el ciclo. La succinil-CoA sintetasa cataliza la fosforilización a nivel del sustrato. El tioéster succinil-CoA genera una gran cantidad de energía libre cuando se enciende. Esta energía libre es suficiente para impulsar la síntesis de un nucleósido trifosfato a partir de un nucleósido difosfato. El cambio de energía libre para la reacción neta es cercano a cero, por lo cual la reacción es reversible. De hecho, el nombre de la enzima proviene de la reacción inversa en el ácido cítrico de los mamíferos. La succinil sintetasa genera GTP, mientras que las enzimas vegetales y bacterianas producen el ATP. Recuerda que el GTP equivale en términos energéticos al ATP, una reacción exergónica acoplada a la transferencia de un grupo fosforilo y a un difosfato de nucleósido se denomina fosforilización a nivel de sustrato, para distinguirla de la fosforilación oxidativa. Una molécula de acetil-CoA derivada de un piruvato es un producto de catabolismo de carbohidratos, así como el catabolismo de aminoácidos, dado que los esqueletos de carbono de muchos aminoácidos se degradan a piruvato.
La acetil-CoA es también un producto directo de la degradación de determinados aminoácidos y ácidos grasos. En algunos tejidos, el grueso del acetil-CoA proviene del catabolismo de ácidos grasos más que los carbohidratos o aminoácidos. Cualquiera que sea su fuente, el acetil-CoA ingresa en el ciclo del ácido cítrico para su posterior oxidación. Este proceso es altamente exergónico y la energía libre se conserva en varios pasos de la forma de los nucleótidos trifosfatos GTP y cofactores reducidos. Por cada grupo de acetilo que entra en el grupo, se produce 2 moléculas de CO2 completamente oxidadas, la cual representa una pérdida de 4 pares de electrones. Estos electrones se transfieren en 3 NDA y una ubiquina AQ, que para producir 3 NDH y un KH, la ecuación neta para el ciclo del ácido cítrico es, por lo tanto, en acetil-CoA. Dado que las reacciones de transaminación tienen valores de G cercanos a cero, en el sentido de flujo hacia adentro hacia afuera del depósito de intermediarios del ciclo del ácido cítrico depende de las concentraciones relativas de los reactivos. En el músculo en actividad vigorosa, las concentraciones de intermediarios del ciclo del ácido cítrico aumentan unas 3 a 4 veces en pocos minutos. Este suele ayudar a impulsar la actividad generadora de energía de dicha vía, pero no puede ser el único mecanismo, dado que el flujo por el ciclo de realidad aumenta 100 veces más debido al incremento de la actividad de 3 enzimas en unos puntos de control: el citrato sintasa, el isotrato deshidrogenasa y el alfa-cetoglutarato. La elevación de los intermedios de ciclo del ácido cítrico pueden ser en realidad un mecanismo de dar cabida al incremento del piruvato, que resulta de la glucólisis rápida al inicio de la actividad física. No de todo el piruvato se convierte en lactato. Parte se desvía al depósito de intermediarios de ciclo del ácido cítrico vía la reacción de un piruvato carboxilasa. Parte del piruvato también experimenta una reacción reversible catalizada por la anamina. La piruvato deshidrogenasa convierte en piruvato acetil-CoA. La actividad de piruvato deshidrogenasa requiere de varias coenzimas cuya función de la reacción de 5 pasos se describen enseguida. En el primer paso, catalizado por la E1, también llamado piruvato deshidrogenasa, se descarboxila piruvato. Esta reacción requiere del cofactor pirufosfato de tiamina. El ATP ataca el carbono carbonilo del piruvato y la salida del CO2 deja un grupo hidroxetilo unido al TPP. Este carbanión es estabilizado por un grupo anillo triosóleo con carga positiva del TTP. 2. El grupo hidroxietilo se transfiere entonces C2 del complejo de piruvato deshidrogenasa. El aceptor hidroxietilo es un grupo prostético lipoamida. La reacción de transferencia regenera el cofactor TTP, la entrada de un combustible metabólico del ciclo del ácido cítrico.